Según el artículo de la Constitución Política, promulgada el 29 de diciembre de 1993, el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de los poderes. Este principio es uno de los principios estructurales de la democracia liberal. Como señala Duverger, la separación de los poderes es un principio asociado a la concepción del Estado democrático y liberal. Se ha vuelto tradicional en la doctrina constitucional considerar el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 como lineamiento básico del principio de la separación de poderes. Dicho artículo reza así: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni determinada por la separación de poderes carece de constitución. Aunque la importancia de este hincapié no es indiscutible, es importante recalcar que esta idea ya estaba latente en el pensamiento de Aristóteles, quien señalaba que en todo gobierno debía de existir una asamblea deliberante, un cuerpo de funcionario y otro de jueces, el cual debería de juzgar litigios. Aunque esta idea no fue plasmada, la trayectoria histórica de la formación del principio de la separación de poderes. La primera aparición respecto al principio de separación de poderes se debe al filósofo inglés John Locke, quien en su primer ensayo sobre el gobierno civil justificaba el régimen parlamentario. Si la soberanía reside en el Parlamento, que es el representante del pueblo, éste tendrá más libertad. Locke solo distinguió dos tipos de poderes. Otorgó primacía al poder legislativo, quien se encargaba de hacer las leyes, mientras que distinguió a su vez el poder ejecutivo, que poseía la particularidad de actuar continuamente, lo cual nunca ocurriría con el legislativo. Curiosamente, Locke propuso un tercer poder, el poder federativo, que era dependiente del ejecutivo y cuyas funciones estaban supeditadas a las relaciones internacionales, el cual resultó siendo un fracaso. Teoría clásica de la división de poderes. El filósofo francés Montesquieu sistematizó con mayor efectividad en su obra El espíritu de las leyes, en donde enfatizó que el ciudadano debía de vivir tranquilo, sintiéndose seguro, pero para que ello fuera posible necesitaba ser libre. El erudito francés se burlaba del sistema de elecciones inglés, pues el pueblo inglés se creía libre porque elegía a sus representantes. Pero, después de votar, ya no se dedicaba a nada más. Montesquieu entendió que el poder legislativo debía estar integrado por dos cámaras, una electiva que la elegiría el pueblo y a su vez otra elitista que la elegirían los nobles, con la finalidad de que ambos poderes estuvieran equilibrados. Dentro del contexto, puntualizó que cada estado poseía tres poderes: el poder legislativo, en primer lugar el Parlamento, luego el poder ejecutivo, el gobierno en sí, y por último el poder judicial,
que serviría para juzgar cuestiones civiles y castigar los crímenes de todos los estados. Recalcando que siempre ha existido alguien que hiciera las normas y gobernara. Enfatizó también en el pasado un rey detentaba los tres poderes, los cuales debían de estar relacionados entre sí, a fin de controlarse y frenarse los unos a los otros. Este precursor de la Revolución Francesa sostenía firmemente que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo. Él va hasta donde encuentra límite. Para que no pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. De este modo se confía la vigencia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia misión, que alguno de ellos predomine sobre las demás. Los estadounidenses, buscando el equilibrio de poderes, crearon un sistema de control entre los poderes ejecutivo y legislativo. Es decir, lograron que ningún poder se encontrase por encima del otro. La Constitución de 1787 fue la primera constitución escrita del mundo. En ella se hace hincapié a la existencia de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Evolución. La popularidad que la división de poderes obtuvo de gran medida del momento histórico en el que se formuló y su asunción por los revolucionarios de Francia y América. No obstante, se produjo un sector de la doctrina que manifestó el rechazo a la idea de división de poderes. Podemos citar, entre otros, a Bertrand o a Bonner. Sin duda, el mayor rechazo proviene de la doctrina alemana, que autores como Fred Labar o George Jennicat consideraban que su aplicación destruiría la unidad del Estado. Respecto a los intentos de reducción o incorporación que la tricotomía ha experimentado, podemos citar la simple metáfora de la inclusión de la prensa como cuarto poder. Benjamin Constant dijo: tanto el poder ejecutivo como el legislativo pueden abusar de sus facultades, y en este caso ambos poderes deberían limitarse de manera eficaz, por lo que él considera otro poder, el poder armónico o poder neutro. El poder neutro, que se ubica por encima de los otros poderes, ya que actuará de conciliador, porque puede existir el riesgo de que ambos poderes se confronten y el poder conciliador actuará ahí. El formalismo kelsiano diferenció a su vez tres funciones clásicas: la legislación, la administración y la jurisdicción. A través de la historia, el principio de separación de poderes ha sido duramente criticado por algunos especialistas, quienes aseguran que este sistema se encuentra en crisis, siendo los jueces los personajes más independientes dentro de este sistema. En conclusión,
En conclusión a la primera parte de este video, podemos recalcar que según el artículo de la Constitución nos dice que el Perú se rige bajo el principio de separación de poderes. Ahora, la trayectoria histórica que tuvo este principio nace desde Aristóteles, que él tuvo la idea de separarlo en 3 poderes, pero él nunca llegó a plasmar esta idea. Si hablamos de la primera aparición sobre el principio de separación de poderes, la tendría John Locke, que él planteó 2 poderes, el poder legislativo, que era el encargado de hacer leyes, y el poder ejecutivo, que era el gobierno en sí. Ese también planteó la idea de un tercer poder, el poder federativo, el cual se iba a encargar de las relaciones internacionales, pero resultó siendo un fracaso. El filósofo francés Montesquieu, él plantea la idea de la teoría del principio de separación de poderes, donde él dice que el poder legislativo debería estar conformado por 2 cámaras, una que la elegiría el pueblo y otra la nobleza. Dentro de este contexto, él lo separa en 3, poder legislativo, ejecutivo y poder judicial. Este último se iba a encargar de solucionar conflictos que hubiese en un estado. Montesquieu planteó la idea del principio de separación de poderes porque él decía que el hombre que tiene poder siempre va a intentar abusar de él hasta que no encuentre límites, por lo cual él dice que poder va contra poder. Pero ¿por qué la idea de que fueran 3 poderes y no 1 o no 2? Se dice que 1 es la unidad, 2 sería la oposición y el número 3 se convertiría en la unidad y la oposición. Dentro de la evolución, este principio tuvo una gran popularidad dentro de muchos filósofos, pero claro está que este principio no fue del gusto de todos, porque fue rechazado por la doctrina alemana, que filósofos como Friedrich George decían que este principio iba a destruir la unidad que es el Estado. También Benjamin Constant, él planteó la idea de otro poder, que era el poder armónico o neutro. Este decía que el poder legislativo y el ejecutivo podrían enfrentarse, entonces tendría que haber un poder que esté encima de los 2 para que pueda actuar de conciliador. Por lo cual él plantea la idea, pero no se llegó a concretar esa idea. En cambio, el formalismo kelsen no plantea la idea de separación, él plantea de 3 funciones clásicas que debería tener el Estado: la legislación, la administración y la jurisdicción. Como podemos ver a lo largo de la historia, este principio ha tenido expectativas positivas, negativas, críticas, pero según especialistas dicen que este sistema está decayendo, ya que el principal es el poder judicial, los jueces, que tienen un poder independiente a los otros 2. Esta sería la conclusión de la primera parte. Gracias. Principio de separación de poderes. ¿Qué es un principio de separación de poderes? Bueno, es un principio de organización política que se basa en distintas tareas asignadas a la autoridad pública. Es decir, que el poder no esté concentrado en una sola autoridad para evitar una tiranía. ¿Cómo se realizará la distribución de funciones? Es algo que ha sido solucionado de diferente manera en la Constitución de cada país. Por lo general, la mayoría ha introducido el principio de separación de poderes, tratando a seguir lo más importante, la triple premisa, que dio lugar a la teoría de Montesquieu. Distribución actual de las funciones del Estado. Según la doctrina española, establece las siguientes distinciones. Función controladora. Es el aseguramiento de la limitación del poder a favor de los valores y principios condicionantes de la acción estatal, es decir, supervisa la eficacia en el desarrollo de los planes y políticamente de los recursos materiales. Función legislativa. Esta función le corresponde al Parlamento, puesto a que todas las leyes tienen que pasar por el Parlamento, las cuales aparecen como obra suya.
La Constitución le da una función al Parlamento, que es también controlar al gobierno. Función ejecutiva o administrativa. Básicamente se encarga de velar por la administración del Estado, que es la economía, la defensa militar, la política social, entre otros. Función jurisdiccional. Su función es la de administrar justicia, de acuerdo a como manda la Constitución. Los jueces encuentran una limitación en la Constitución y en las leyes. Derechos del Estado. Los derechos del Estado están compuestos de la siguiente manera. Tenemos el derecho a la autonomía y a la independencia. Básicamente viene a ser la facultad de decidir libremente acerca de sus asuntos internos y externos, sin ningún tipo de intromisión internacional y extranjera. Derecho de conservación. Es la facultad de adoptar medidas tendientes a garantizar su existencia e integridad territorial y la vida de sus habitantes por la vía pacífica. Derecho de la exigencia de contribución de sus miembros. Es el derecho a la autonomía y a la independencia que viene a ser la facultad de decidir libremente acerca de sus asuntos internos y externos, sin ningún tipo de intromisión internacional y extranjera. Deberes del Estado. Son deberes primordiales que tiene el Estado. Defender la soberanía nacional. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Tiene el deber de promover el desarrollo y el mantenimiento de un orden basado en la justicia. Es la obligación de promover un proceso sistemático de cambio en la estructura de la sociedad. Formas de Estado. La República es una forma de gobierno basada en el principio de la soberanía popular, la cual no tiene excepciones. Una de las formas de Estado es la República Parlamentaria. La República Parlamentaria, además de no contar con una figura de un rey o una reina, se basa en un sistema parlamentario, en el que hay una distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno. De esta forma se establece una clara diferencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. 2. La República Presidencialista. En la República Presidencialista tampoco hay un rey o una reina, y también hay parlamento. Sin embargo, en este caso, el jefe de Estado es elegido directamente por los votantes, es decir, por la población de un país. 3. La República Unipartidista. La forma de gobierno de la República Unipartidista se basa en la exigencia de un único partido político, capaz de acceder al poder, y a la vez en la celebración de las elecciones en las que pueden votar todos, en las que se pueden presentar como independientes. 4. La monarquía parlamentaria. En esta forma de gobierno hay un rey o una reina que ejerce como jefe de Estado, pero su poder es muy limitado, tanto por el poder legislativo como el poder ejecutivo. En muchos países el tipo de monarquía parlamentaria se utiliza como una fuerza mayor, un papel puramente simbólico creado fundamentalmente para dar imagen de unidad o para actuar en caso de una emergencia nacional. 5. Monarquía absoluta. En las monarquías absolutas, el rey o la reina tiene un poder absoluto o casi absoluto para imponer su voluntad al resto de los ciudadanos. Todas las herramientas de imposición de las normas creadas para regular la vida social están situados bajo el poder del monarca, que las puede modificar y no se somete a su control. Tradicionalmente, las monarquías absolutas se han mantenido legitimadas bajo la idea de que el rey o la reina son elegidos por fuerzas divinas para guiar al pueblo. 6. Dictadura.
En las dictaduras se da la figura de dictador, que tiene un control total sobre lo que ocurre en la región, y que normalmente ostenta este poder mediante el uso de la violencia y las armas. En cierto sentido, la dictadura es una forma de gobierno en la que alguien tiene la capacidad de dirigir al país, tal como podría dirigir su casa una persona soltera. Tipología tradicional de las formas puras de gobierno. 1. La monarquía. La monarquía es un sistema político que tiene un monarca como líder o como jefe de estado encargado habitualmente. Es vitalicio al que se accede por derecho y forma hereditaria. 2. Aristocracia. Se denomina así aquel tipo de estado en que el poder está por las personas más notables, es decir, por aquellos individuos que poseen títulos nobiliarios. 3. La democracia. Es aquella doctrina política que favorece la intervención de los ciudadanos en el gobierno. La democracia, forma de régimen político, significa el ejercicio de la soberanía por el pueblo. Conclusión. Bueno, a la conclusión que he llegado dentro de lo que es el principio de separación de poderes, pues ha sido muy fundamental la separación de poderes desde el siglo XVIII hasta la actualidad, puesto que si el poder hubiera radicado en una sola autoridad, hubiese existido lo que es la injusticia, ¿no?, en la sociedad, y no hubiéramos tenido los mismos beneficios que tenemos en la actualidad. Bueno, debería ser necesario una coordinación entre los distintos poderes dentro de lo que es el ámbito jurídico y político. Bueno, ¿y cuáles son los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos con el Estado? Bueno, una de ellas es pagando nuestros impuestos puntualmente, ¿no? Y dos sería que las leyes deben ser cumplidas por el mismo ciudadano para que exista un orden social. Principio de división de poderes en el Perú. Según el artículo de la nueva Constitución Política, promulgada el 29 de diciembre de 1993, el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. ¿Qué es el poder? Es el derecho civil prerrogativo, que permite a una persona gobernar o a otra persona, pública o privada. Dentro de estas personas son los mandatos políticos, autoridad paterna y tutela. También permite administrar los bienes de otra persona por cuenta de ella. ¿Y quiénes están permitidos de poder administrar estos bienes? Son aquellos dirigentes de sociedades, representación legal, judicial o contractual. A continuación les hablaré sobre la noción del poder. La noción del poder se puede entender como la fuerza de la voluntad colectiva, expresada en leyes que hacen posible la realización de la libertad del ciudadano, y como también el alcance de la justicia para la igualdad de ellos. La división de poderes en el Perú, de una república democrática, social, independiente y soberana. En el sistema democrático constitucional, el ejercicio del contenido fundamental de cada una de las principales funciones políticas, tanto sea legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, también denominadas poderes, corresponden a un órgano distinto. Ahora les hablaré sobre el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el órgano ejecutivo del Estado peruano. Se trata de un órgano unipersonal y piramidal que se encuentra encabezada del presidente de la República del Perú, funcionario que debe ser elegido cada 5 años por sufragio directo, secreto, universal y obligatorio. La presidencia del Perú está ejercida por un periodo de 5 años. El cambio del mando que se realiza cada 5 años, el 28 de julio, en el Congreso de la República. Ahora les hablaré sobre la función ejecutiva del Estado. La función ejecutiva del Estado en el sistema constitucional existen dos formas básicas de gobierno, el régimen parlamentario y el régimen presidencial. En cada uno de estos regímenes, las funciones que corresponden a la jefatura del Estado, la primera, que es la representación protocolar del Estado, y la jefatura de gobierno,
que es la segunda, que es la dirección de la gestión de los asuntos públicos, son realizadas de diferentes maneras en el régimen parlamentario de jefatura del gobierno, que están a cargo de un funcionario que, según el país del que se trate, recibe distintas denominaciones. Por ejemplo, primer ministro, canciller o presidente del gobierno, mientras que la jefatura del Estado es asumida por una persona distinta. En el régimen presidencial, tanto en la jefatura del Estado como la jefatura de gobierno están a cargo de una sola autoridad que recibe el nombre de presidente. La Constitución peruana ha sido un régimen semipresidencial, es decir, una organización del ejercicio del poder político que contiene los elementos fundamentales del régimen presidencial. Bueno, estos elementos fundamentales del régimen presidencial, pero también acompañados por algunos mecanismos ajenos al mismo que pertenecen al régimen parlamentario. Por ejemplo, la primera, que es la censura de los ministros, en el que el Perú es un procedimiento establecido por la Constitución política, y la segunda, que es la interpelación, que es el acto de interrogar a un miembro del Consejo de Ministros o gabinete, y la última, que es la disolución del Congreso, ya que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. Ahora les hablaré de uno de los elementos centrales del régimen presidencial contenidos de la Constitución, es la atribución presidencial de la República de las funciones del jefe de Estado y jefe de gobierno. Ahora les hablaré sobre el poder legislativo. Está representado por un Congreso de la República y tiene competencia para realizar tres funciones constitucionales: legislar, controlar y representar. Se encarga de la elaboración de las leyes, así como de ejercer el control político a las acciones del Poder Ejecutivo a través de varios mecanismos establecidos en la Constitución vigente. Es la representación general de la democracia, ya que en él está expresada la voz de los ciudadanos. El Congreso de la República del Perú o Congreso Nacional del Perú. El Congreso de la República del Perú es el órgano que ejerce el poder legislativo de la República del Perú, ocupando una posición principal dentro del Estado peruano. Desde el año 1995, un Congreso unicameral, por cuanto está conformado por una sola Cámara Legislativa, inicialmente de 120 congresistas, ahora que está conformado a partir del 2011 por 130 congresistas elegidos por múltiples distritos. El sistema electoral aplicado en el voto proporcional preferencial, el actual Congreso, quien salió el 26 de julio de 2016, que fue disuelto el 30 de diciembre del 2019. Funciones del Poder Legislativo, que es la primera, velar por el respeto de la Constitución y las leyes y disponer la conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. La segunda, que es aprobar los tratados de conformidad de la Constitución. La tercera, que vendría a ser aprobar el presupuesto y la cuenta general. La cuarta, que vendría a ser autorizar empréstitos conforme a la Constitución. La quinta, que vendría a ser ejercer el derecho de amnistía. La sexta, que vendría a ser aprobar la demarcación territorial que proponga el Estado Ejecutivo. La séptima, que es representar el consentimiento para el ingreso de las tropas extranjeras del territorio de la República. La octava, que es autorizar al presidente de la República para salir del país. Y la última función, que es la novena, que sería ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. Bueno, estas funciones mencionadas son 9 funciones emitidas por el Poder Legislativo. A continuación les explicaré sobre el Poder Judicial, el último poder. El Poder Judicial. El Poder Judicial es un organismo autónomo de la República del Perú constituido por una estructura jerárquica de estamentos, que ejerce la potestad de administrar justicia derivada a la soberanía del Estado de aplicar
al derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. El Poder Judicial está encabezado por un presidente electo entre los vocales supremos y por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Ahora, su competencia se extiende a todo el territorio del país, siendo su sede el Palacio ubicado en la ciudad de Lima. El Palacio de Justicia de Lima, de sede principal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, es símbolo del Poder Judicial del Perú. El segundo nivel jerárquico lo conforman las Cortes Superiores de Justicia con competencia en todo un distrito judicial. El tercer nivel es conformado por los juzgados de primera instancia, cuya competencia es aproximadamente provincial, que tienen competencia sobre temas de mayor cuantía y se subdividen de acuerdo a la especialización que conocen. Luego encontramos a los juzgados de paz letrados con competencia distrital y finalmente a los juzgados de paz no letrados. En conclusión, los tres poderes de la Unión no son soberanas, son autónomas en el ejercicio de sus funciones. El mejor sistema de gobierno es el que resulta de una prudente combinación y colaboración entre el poder de la Unión. La división de poderes es fundamental para el desarrollo de una república libre y soberana, ya que si no hubiese sucedido la división de estos poderes, gracias a Montesquieu, quien dividió estos poderes en tres poderes, que fue el primero, que fue el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ya que si Montesquieu no hubiera dividido estos poderes, seríamos un país monárquico que estaría gobernado por príncipes y reyes. Ahora, el poder ejecutivo está representado en un solo individuo, que vendría a ser el presidente de la República, que en estos momentos es quien lo está gobernando el presidente Martín Vizcarra. Ahora tenemos en segundo el poder legislativo. El poder legislativo se encarga, está representado por la Cámara de Diputados y Senadores, que a la vez se encargan de aprobar las leyes para la República en el Congreso. Y por último tenemos el Poder Judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.